Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, soy el alumno Manuel Cárdenas González, cursante de la carrera de Ciencias de la Comunicación proveniente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy vamos a dar un breve análisis a la lectura, la primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano, escrito por los autores Eduardo Ferrer McGregor y Fernando Silva García. Para este análisis vamos a elaborar y contestar una serie de preguntas que se nos han planteado. Para realizar esta acción tenemos como invitado especial al licenciado Roberto Villaneda, egresado de la Facultad de Derecho. Es un gusto tenerlo con nosotros, señor. Hola Manuel, pues muchas gracias por invitarme a tu programa y esperemos que contribuir esta información pueda ayudar a la sociedad a comprender sobre la importancia que conlleva el uso de los derechos en las instituciones y sobre todo en una sociedad misma. Un gusto estar aquí con usted, señor. Bueno, pues sin más por el preámbulo, vamos a dar inicio a este pequeño podcast. Comenzamos. Bueno, para empezar tenemos esta pregunta, señor Villaneda. Eh, ¿Cuáles son las instituciones que operan en dos planos de manera simultánea? Bueno, pues las instituciones, pues, como tú lo dices en la pregunta, como se plantea, se operan en dos planos de forma simultánea, ya que el primer plano se encuentra enfocado en resolver controversias concretas sobre los derechos y las libertades que se dan entre los individuos y los estados. Y en segundo plano, pues se establecen los criterios generales de validez que en ambas partes deben respetar para su correcto funcionamiento. Definitivamente, y teniendo en cuenta que los derechos y las libertades van a prolongar este tipo de acciones, pues van a beneficiar de manera óptima al ser humano, señor. Claro que sí, como lo acabo de decir, eh, estos dos planos, sus visiones van enfocadas en los derechos y las libertades de cada individuo, así que claro, van a beneficiar de forma óptima a cada ser humano en la sociedad. Desde luego, señor. Como segunda pregunta tenemos la siguiente. ¿Es un principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño? Una pregunta muy interesante. Esto se basa básicamente en el fallo de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, ya que el Estado tiene que cumplir con un determinado plazo, en este caso tiene que ser de un año, el cual tienen que ser razonables y entendibles y que en todo momento pues tienen que garantizar el derecho a cada uno de los ciudadanos. Y esto, pues de manera óptima, permitirá a cada uno de los individuos a establecer su entorno o bueno, postularse a cualquier actividad pública. En este caso, si tú quieres postularte para ser alcalde de tu colonia, tienes todo el derecho, porque el derecho, la Constitución así lo dicta, tienes el derecho de poder participar en cualquiera de estas actividades. Desde luego, señor, está usted en lo correcto. Ante esta situación, uno de los casos que más apantalló sobre esta lectura, pues es el caso Castañeda Gutman. Claro que sí, ese mexicano que decidió ser alguien mejor a través de una candidatura independiente, pero pues bueno, a ver, continúa. Bueno, el cuestionamiento dicta así que en la sentencia del caso Castañeda Gutman contra los Estados Unidos mexicanos, el que el Estado de México dé un plazo razonable para completar la adecuación de su derecho interno a la convención de esta situación. ¿Se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional? Claro que es un claro ejemplo del derecho internacional, ya que, pues bueno, desafortunadamente una institución internacional que intenta mediar un problema que le competía totalmente a las exponencias del sistema mexicano, pues en México tenemos una de las mejores constituciones a nivel mundial, pero pues, los políticos hoy en día pues no tienen visión de estas constituciones, es decir, el problema que de cada gobernante pues están basadas en la no comprensión o en la ausencia de estas acciones, y eso hace que la ejecución de estas constituciones pues de alguna manera decaigan, ¿no? Claro que sí, tenemos diversos rasgos que pueden justificar la decaída de estos tipos de constituciones. Claro que sí, en lo justo.
Bueno, el segundo planteamiento nos dice lo siguiente, o la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Bueno, esta pregunta pues es más sencilla de contestar, ¿no? Ya dado a que la ciudadanía pues tiende a participar en estas actividades, ¿no? En estas actividades públicas y con ello la importancia de los derechos pues van a permitir valer la voz de cada uno de los ciudadanos y con ello pues van a poder tener más confianza al poder alzar o poder expresar sus opiniones, ya que ves que hoy en día la burocracia y el capitalismo pues han impedido el alzamiento de la voz de cada uno de los ciudadanos y ya que pues bien dice, no, pues no perteneces al régimen, pues cómo te vamos a hacer caso. Entonces en esa situación pues sí, es importante predominar la importancia de derechos en la participación democrática. Efectivamente, señor, hoy en día el sistema capitalista se ha visto pues dañado en ese aspecto al no darle voz ni voto a cada uno de los ciudadanos o que fácilmente en las elecciones presidenciales o cualquiera pues los pueden comprar de cierta manera, ¿no? Pues ya ven que tenemos ahí en los hogares cada uno de las familias un vasito del PAN, que la mochila del PRI, pues bueno, pero en fin, esto ha ocurrido de manera más viable en este periodo de elecciones presidenciales. Desde luego, señor Manuel. Por otro lado, la pregunta que sigue es la siguiente. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? Mira, esto no se puede considerar discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional. Esto debido a que los lineamientos que se determinan, pues no se aplican a todos los grupos de personas. Es decir, no todas las leyes van a aplicarse a o más bien todas las acciones no se van a aplicar nada más a un grupo social, existen varios, entonces aquí hay que mantener el ejercicio igualitario, el ejercicio equitativo sobre cada uno de estos derechos. Sin embargo, al no ser respetadas las restricciones de derecho, pues estas van a ser ilegítimas, ¿no? Entonces ahí es donde ya llega un problema. Desde luego, señor, esto se ha ido impactando conforme han pasado los años de que pues por ser de la clase alta, tú sí vas a tener el derecho de participar en las actividades políticas, pero uno que es de clase media o clase baja, pues no. Entonces ahí es donde ya ocurre un fallo. Desde luego, señor Manuel. Bueno, ¿usted qué entiende por recepciones automáticas? Bueno, pues básicamente las recepciones automáticas pues, son aquellas que van a aprobar de forma legislativa. En este caso, México pues emite dicha aprobación mediante el Senado de la República. Es el que emite la aprobación de cada uno de estos derechos. Desde luego, señor. ¿Y qué entenderá usted por recepción espacial o especial, perdón? Bueno, esta requiere de una ley que logre determinar los actos normativos internos, es decir, que tiene que llevar un determinado proceso sobre cada uno de la aplicación de estos derechos. Ok, claro. Bueno, la pregunta que sigue es la siguiente. Claro que sí, a ver, dígame. Dice así. ¿Por qué la Convención Americana construye derecho interno para los estados parte? Ok, esta respuesta se puede dar a través de que se implica que en que los tratados internacionales sobre los derechos humanos pues tengan aquella eficacia directa en los territorios que conforman cada uno de los estados, es decir, una zona exclusiva de aplicación, ¿no? La gente que más necesita pues tiene que aplicarse unos determinados derechos para poder contribuir a sus necesidades y establecer su régimen social, es decir, su entorno, ¿no? Desde luego, señor. Y sobre todo tener en cuenta que cada uno de estos derechos, pues, como bien lo dice como bien lo acaba de decir, es exclusivo para, para un ciudadano, no es en general. Claro que sí, desde luego. Bueno, siguiente pregunta. Dígame. Dice, ¿usted cómo explicaría la perspectiva formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico, retomando su relación jerárquica con la Constitución y control del poder? Bueno, por una parte, la perspectiva formal significa que todos los tratados internacionales que se incorporan al sistema jurídico se encuentran por debajo de la Constitución federal.
Con ello pues se va abarcando la protección de esos tratados. Ajá, es decir, como están por debajo de la Constitución Federal, pues esto se va a dar, les van a dar una protección adecuada a estas constituciones. Aunque por otro lado, la perspectiva material es el reconocimiento de que ambos conceptos sean relacionados a través del ordenamiento jurídico complementario. Esto pues con la finalidad de poder establecer lo que bien denominan como el control del poder, ¿no? Desde luego, señor, está usted en lo correcto. Ahora bien, uno de los clímax de esta lectura es, ¿cómo explicaría usted el caso Castañeda? Bueno, el caso Castañeda Gutman, bueno, eh, el señor Castañeda pues, fue un ciudadano mexicano que tenía como principal objetivo de cambiar la ideología mexicana a través de la realización pues, de acciones, ¿no? Es decir, tenía ideologías innovadoras para el cambio de la sociedad, el cambio ideológico, ¿no? Pues sin embargo, su candidatura pues, fue mal vista, no fue adecuada para este tipo de actividades, debido a que algunos grupos de personas pues, se verían afectados, a los que realizarían sus métodos para poder participar en cualquier actividad política. Es donde pues entra la empresa corrupta, no el régimen del INE, ¿no? Corrupción total. El INE le negó rotundamente los recursos que le correspondía al ciudadano. Esto debido a que el señor Castañeda pues ya tenía todo preparado, ya tenía sus firmas, ya tenía todo su papeleo para poder postularse, ¿no? Para la presidencia de la República a través de su eh, candidatura independiente. Pues, sin embargo, el INE pues le destronó todo, ¿no? Le quitó todos sus recursos, le tuvieron sus recursos correspondientes. Y eso implica que no se respetó lo que indica la Constitución, que como lo bien mencionábamos anteriormente, todo ciudadano que quiera participar en cualquier actividad política lo puede hacer sin ninguna oposición, ¿no? Y es donde pues ya entra la corrupción total del INE y sobre todo con los gobernantes. Este tipo de régimen que es el INE, pues ya te das cuenta, ¿no? Que apoya muchísimo al PAN, al PRI, ¿no? Más que nada al PRI, ya no olvidemos las elecciones de 1988, la caída del sistema de una manera pues sorpresiva, ¿no? Se cae el sistema y declaran ganador a Gortari, que pues no tiene nada que ver, y pues bueno, ahí sí una época de desgracia para el país, porque pues te das cuenta, Gortari, pues él fue que privatizó la banca, él hizo varias anomalías dentro del gobierno y nada más lo que hizo al terminar su sexenio pues fue lavarse las manos como cualquier gobierno corrupto. Pero bueno, eh, esto es para un individuo enfocado que estudia ciencias políticas o que tiene noción de ello, pues es importante, ¿no? Porque la importancia que tengan que predominar los derechos deben de ser equitativas para el ser humano, es decir, que no tiene que ver preferencias, que si tú te quieres postular para presidente o alcalde, pues lo puedes hacer sin ningún problema, que no te cierren las puertas. Pero bueno, al fin del día, el capitalismo, la burocracia y sobre todo el el mal control del poder de estos gobernantes, pues se va a imponer, ¿no? Pero bueno, como lo mencionamos anteriormente, pues te das cuenta sobre la manera de propaganda, la publicidad, que es lo que más determina. Te has dado cuenta que miles de gobernadores, miles de candidatos a gobernador, alcaldes, presidentes, gastan millones en publicidad, ¿verdad? Bien dicen que es dinero tirado a la basura, entonces ahí ya no es competente el uso de esas acciones, sino que tienes que velar a través de las ideologías, no de la propaganda, no que pongas tu cara de buena onda, pues vas a poder decir, ay, voy a ser presidente, voten por mí. No, no, y ni mucho menos regalarles un vaso, que la despensita, o sea, no, y mucho menos hoy en día que han ocurrido diversas actividades culturales, como por ejemplo los conciertos gratuitos. Eso ya no se debe, eso de comprar al pueblo no está bien.
Y lamentablemente hoy en día la sociedad no tiene noción sobre la democracia y sobre todo la voz del pueblo, la lucha de las clases sociales. Retomando palabras de nuestro filósofo Karl Marx, él promovió la lucha de las clases entre el socialismo y el capitalismo, donde pues el socialismo o el sistema proletario tiene que alzar la voz, tiene que imponerse, no dejar que el sistema capitalista se obstruya cada uno de sus derechos ni que se apodere de ellos. Al contrario, tienes que ser óptimo en la toma de decisiones y sobre todo pensar como mexicano y aportarle más a la sociedad. Pero bueno, eso se ve muy poco lamentablemente hoy en día. Desde luego, señor, está usted en lo correcto. La propaganda o la publicidad política, pues, es óptima. Eso se ve a diario, ¿no? Los candidatos, inclusive los candidatos a presidencia municipales. Claro, desde luego. O sea, lo que te acabo de decir es real. La mayoría de los gobernadores o candidatos, pues gastan en publicidad. ¿De dónde sacan tanto dinero para la publicidad? Ese es el detalle. Desde luego, señor, esto eh, ha sido bastante desagradable para el público mexicano y sobre todo para la sociedad en general, ¿no? Porque pues damos una mala pinta en algunos otros países sobre la corrupción, desde luego, sí. Bueno, como última pregunta, pues tenemos la siguiente. ¿Usted cree que ha cambiado este caso el entendimiento tradicional del derecho nacional, la concepción del Estado como soberano? Sí, todo igual. Como el caso Castañeda, ha habido millones de casos donde los candidatos de candidaturas independientes pues sufren de esta escasez eh, de recursos, ¿no? Un ejemplo de ello, pues bueno, tú recordarás al luchador Tinieblas representando al partido de redes sociales progresistas, ya que pues al no invertir tanto en publicidad, pues su cantidad de votos fue mínima. Entonces es donde tocamos el tema anteriormente. La publicidad es lo que va a predominar para que tú alcances la mayor parte de los votos. Y la mayor parte de las personas no lo entiende. No entiende que estás alimentando un mal poder a un candidato que no te va a ayudar en nada. Tú dime, ¿dónde habitas? Yo habito en Cuautitlán. Dime qué ha hecho tu presidente para poder solventar algunos problemas. Pues básicamente nada. Esto se ha ido viendo conforme ha ido pasando los años, que los presidentes municipales pues no contribuyen para los beneficios de la sociedad, sino para el bienestar propio, es decir, el bienestar del sistema capitalista. Exactamente, lo mencionábamos en la antigua pregunta. Eh, la mayor parte de los candidatos, pues a lo mejor no tendrán muchos recursos, pero tienen el derecho de ser escuchados, de ser, de ser tomados en cuenta mediante sus ideologías, que hay algunos que intentan en verdad cambiar a la ciudadanía, no hacerla más floja, no hacerla más incongruente o ignorante. Al contrario, es la evolución de una sociedad moderna, porque ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? Van a seguir el mismo camino y ya todos nos fregamos. Perdón por la palabra, pero es que así son la mayor parte de las personas. Quieren seguir ese camino de miseria, quieren seguir ese camino de desfachatez y eso no queda ahí. Eso tiene que cambiar. Desde luego, señor, está usted en lo correcto. Pues bueno, finalizando, pues le queremos dar las gracias por estar en este programa. Esperemos que haya sido de su agrado. No, señor Manuel, al contrario. Me dio mucho gusto contribuir con esta información y sobre todo un determinado análisis de la lectura que me acabas de decir. Pues bueno, esto tiene que quedar pues en mente sobre cada uno de los ciudadanos que pues las candidaturas políticas o cualquier persona, ciudadano, pues tiene el derecho, aunque no tenga todos los recursos, tiene el derecho a ser escuchado, implementado, desarrollado mediante sus ideologías y no estar tirado a la deriva, ¿no? Pero bueno, esto esperemos que pueda contribuir para el bienestar propio de la sociedad y en un futuro sobre ello. Desde luego, señor, este tipo de información en verdad que va a ser bastante adecuada para el desarrollo de las nuevas sociedades y sobre todo para el cambio de ideologías, ¿no? Más que nada, desde luego, señor. Y pues bueno, licenciado, pues en verdad un gusto tenerlo con nosotros en este programa y pues vamos a dar por finalizado este pequeño podcast. Hasta luego.